Os voy a contar la historia de cómo un puñetazo a un niño con gafas cambió la cirugía refractiva corneal para siempre. Nos hemos equivocado. Lo que decía hace 400 años René Descartes era verdad. La medicina salvada una vez más por los oftalmólogos. ¿Y entonces qué significa todo esto? Que vamos a ser capaces de ver sin ojos. ¿Y quién está detrás de todo esto? Elon Musk. ¿Y a que no sabéis con quién compartía piso Karl Kohler? Con el mismísimo Sigmund Freud. ¿El del psicoanálisis? Exactamente. ¿Y en qué consiste la cirugía? Es una cirugía con riesgo vital en la que se introducen los electrodos 4 centímetros en el cerebro. Y es que, según decían los periódicos, la cocaína es uno de los instrumentos benditos por Cristo para quitar el dolor. ¿Y qué supone todo esto? Pasar de estar totalmente ciego a tener visión telescópica, visión infrarroja y sensor de movimiento. Y en un bebé, el color de los ojos cambia durante el primer año de vida. ¡Ostras! Bueno, con esos antecedentes le mandarían al Gulag. Al contrario, le ofrecieron ser primer ministro de Rusia. Entonces, si mis dos padres tienen los ojos azules, yo también los voy a tener. No, lo que nos han enseñado en el colegio es mentira. Y fruto de esta disputa, se batió en duelo a muerte con una espada con uno de los residentes de este hospital. ¿Y sabéis por qué David Bowie tenía un ojo de cada color? Ahora os lo cuento. Pero esta técnica puede ser muy peligrosa. Cogió una rana y le administró una gota de cocaína. Éxito absoluto. ¿Con qué vemos realmente? ¿Con los ojos? ¿Con el cerebro? ¿Con el alma? Bienvenidos al tercer episodio del podcast Oftaltalks. Conmigo tengo una vez más a gran Joaquín Alonso. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. Y al gran Pablo Gratos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, chicos, otra vez aquí, encantado. Pues bien, sin más dilación, por favor, contadme de qué tema vais a hablar hoy y hacedme una pequeña introducción, por favor. Bueno, pues yo os vengo a hablar de un tema que quizás a los oftalmólogos no le prestamos tanta atención, pero que es uno de los rasgos intrínsecos del ser humano. Lo primero en lo que nos fijamos cuando miramos a alguien, que es en el color de los ojos. Y vamos a resolver mitos, la genética, de dónde viene el color de los ojos, cuál fue el primer ser humano que tuvo los ojos claros. Y vamos a hablar de técnicas que hacemos los oftalmólogos para cambiar el color de los ojos, porque existen, es un tema controvertido, pero bueno, vamos a andar por ese terreno pantanoso para comentarlo. Pues tremendamente interesante, Pablo. Yo voy a contar dos historias, una un poco más larga y otra un poco más corta, pero son las dos buenísimas. La primera es una historia apasionante que mezcla cocaína, duelos con sables, la relación de uno de los psiquiatras más importantes de la historia con la oftalmología y también está la Coca-Cola por ahí y cómo un oftalmólogo cambió la historia de la cirugía, no solo la oftalmológica, para siempre. La segunda historia tratará sobre cómo un puñetazo a un niño con gafas iba a crear una de las primeras técnicas estandarizadas de cirugía refractiva corneal. Así que ya iréis viendo. Tienes mi atención. ¿Y tú, Álvaro, qué nos vienes a contar? Pues bien, yo hoy me voy a poner un poco filosófico, místico si queréis, y voy a empezar mi intervención haciéndoos una pregunta. Esa pregunta es: ¿por qué y para qué existimos los oftalmólogos? Contestadme, por favor. Pues para tratar las enfermedades de la visión. Bien. Eso es. Y los objetivos que tenemos son los de preservar una adecuada estructura del ojo y también su función, que es la visión, ¿verdad? Bien, pues, ¿qué me decís si os digo que no hace falta tener una buena integridad estructural, no hace falta tener una buena función del ojo para ver? Eso tiene que ver con los chips de Elon Musk. Tiene algo que ver, efectivamente. Vale. Pues muy interesante. es de lo que os voy a hablar. Y efectivamente, ¿quién no ha tenido un paciente con un problema extremo, terminal en alguno de sus ojos, con problemas especialmente de retina, que de forma bastante agria nos preguntan si no existe algún trasplante de retina, si no existe algún trasplante de ojo? Que efectivamente esto es algo que se ha venido trabajando en ello en los últimos años, en las últimas décadas, pero ¿qué pasa si estamos jugando a este juego de tener visión con las dos manos atadas? ¿Qué me decís si os digo que es posible, que es una posibilidad real, tangible, que en los próximos años podamos ver sin necesidad de tener ojos? Pues yo creo que empezamos el podcast como acabamos el último, y es que nos quedamos sin trabajo, ¿no? Efectivamente, nos vamos al paro.
Bueno, pues un tema interesantísimo. Pues vamos a empezar. Ya nos irás contando. Voy a permitirme el lujo de empezar yo. Adelante. Y os voy a contar un poquito pues de dónde viene el tema del color de los ojos. Vamos primero a entender exactamente qué es el color de los ojos, porque a veces pues no lo llegamos a entender correctamente. Y realmente la tonalidad de nuestro iris, que es de donde viene el color, pues se debe a la melanina que se encuentra en el estroma del iris. El iris tiene varias capas. La primera, que es el estroma, que está formada por colágeno, vasos, que por eso tiene esa forma de valles y montañas. Y por debajo tiene una capa de miofibroblastos, que es los que dilatan el iris. Y luego por debajo tenemos un epitelio pigmentario. En ese epitelio pigmentario es donde se encuentran los melanocitos, que son los que generan la melanina, que luego se transporta al estroma del iris. Entonces, realmente los ojos verdes, ojos azules, no es que tengan pigmento azul o verde en el iris, sino que en función de la densidad de melanina que tenemos en el estroma iridiano, pues al incidir la luz sobre él se absorberá ciertas frecuencias de onda de la luz y se reflejarán otras. Entonces, cuando tenemos mucha melanina, se absorbe la mayoría de la luz y se refleja una luz marrón, y cuando tenemos muy poquita, pues se reflejan luz de frecuencia de onda corta, que es la luz azul. Entonces, en ese juego de densidad de melanina es donde está todo el color de los ojos. Entonces, ¿de dónde viene este color de los ojos? Bueno, nosotros en el colegio típicamente siempre nos decían que el color de los ojos era una herencia mendeliana típica madre ojos azules, madre padre ojos azules, marrones. azul recesivo, marrón dominante, y que era así. Bueno, la realidad, eso es una simplificación a lo más básico. La realidad es mucho más compleja, es una herencia poligénica que tiene un montón de genes y que es pues que hay muchos factores que se entremezclan. Es real que el principal gen que se relaciona con el color de los ojos es el OCA2, que es un gen que se encuentra en el cromosoma 15, que básicamente regula cuánta melanina, si hay melanina o no hay melanina en el iris. Entonces, ese gen, si está completamente mutado y no funciona ninguno de tus dos genes, pues tienes lo que llamamos un albinismo oculocutáneo, no tienes nada de pigmento en el iris. Sin embargo, hay otro gen que se llama el ERC2, que básicamente lo regula. Entonces, esto actúa pues como un regulador de la luz, de la intensidad de la luz, de una lámpara. Eso lo que hace es que aumenta o disminuye la expresividad de este otro gen. Entonces, en función de cuánto esté expresado o poco expresado, pues habrá cierta densidad de melanina o no, que nos dará todo ese abanico de colores en los ojos. Entonces, bueno, se han encontrado otros muchos genes cuando se han hecho estudios genéticos mucho más amplios. Hay hasta 6, 7 genes que interaccionan. Entonces, pues claro, es una genética mucho más complicada. Entonces, si mis padres los dos tienen los ojos azules, ¿yo los tendré azules con seguridad? Pues no, las cosas no funcionan así. Realmente, cualquier combinación de ojos en tus padres puede dar una combinación en los hijos completamente distinta, ¿vale? Vale, ¿y qué pasa con los niños que nacen con los ojos azules siendo hijo de padres con ojos marrones y que después con el paso de los años se le acaban oscureciendo esos ojos? Pues muy buen tema, Álvaro, porque lo vamos a comentar, lo voy a comentar, te adelantas en el podcast, lo comentaré después, porque el color de los ojos no es estable a lo largo de la vida, tiene ciertos cambios, es un tema muy interesante. Tendrá que ver a lo mejor, no sé, con los típicos niños que de pequeños son rubios y de mayores se van haciendo con el pelo cada vez más castaño y son gente... Pues todos estos genes de la pigmentación del iris tienen mucha relación con la pigmentación de la piel, del pelo, entonces va todo un poco, suelen heredarse de forma conjunta. Y es curioso porque analizando este gen OCA2 se puede llegar a saber cuál fue el primer ser humano que tuvo los ojos azules. Se ha hecho en estudios así, se ha hipotetizado regresivos para ver exactamente, pues se estima que más o menos hace unos 6.000, 10.000 años existió el primer ser humano con ojos azules. Pero y solo fue uno. Se cree que viene de un antecesor común, único. Es decir, hubo una mutación en una persona y a raíz de ahí se desarrolló toda la población con ojos azules que tenemos hoy en día. Es decir, hasta hace 10.000 años, que es de lo que es la evolución humana antes de ayer, todos teníamos los ojos marrones, todos mismo tono. Y entonces, bueno, se cree que fue una mutación más o menos en la zona del Mar Negro, por lo que es hoy Ucrania, y a raíz de ahí pues se fue extendiendo por el este de Europa y por el norte de Europa. Y bueno, esa extensión de la característica pues no está muy claro por qué fue. Se cree que claramente pues se cree que la principal teoría es que los ojos azules nos dan cierta ventaja reproductiva, es decir, la gente con ojos azules es más guapa, entonces pues tiene más hijos y se reproduce más.
Pero bueno, también hay muchas teorías pues que a lo mejor fue un efecto colonizador, simplemente que los ojos, la gente, esa familia con ojos azules se fue a Europa y de ahí ha salido todo el mundo. Y también se cree que pues, a lo mejor ofreció cierta ventaja al heredarse de forma conjunta con otros genes, pues en zonas con latitudes más altas, con menos luz ultravioleta, pues que a lo mejor les molestaba menos, era menos importante la protección solar. Entonces, bueno, un tema peculiar y curiosamente, volviendo a lo que me comentabas de que los ojos cambian con la edad, pues es verdad que el color de los ojos no es estable a lo largo de la vida. Muchas veces, hace poco un familiar mío que ha tenido un hijo decía, bueno, es que él acaba de nacer, el bebé es que tiene los ojos de su padre. Claro, es que cuidado porque el color de los ojos hasta el primer año de vida va evolucionando y los melanocitos no maduran en el estroma del iris, en el epitelio pigmentario y luego en el estroma del iris hasta casi el año de vida. Es decir, la mayoría de los niños caucásicos europeos nacen con un color de los ojos muy clarito, grisáceo, azulado. O sea que los padres se llevan una ilusión pensando que han tenido a un bebé con los ojos azules y luego de repente nada. Eso es, hay que tener cuidado. Hasta el año de vida yo no me aventuraría ya a asumir que tienes mis ojos. De ilusiones también se vive, claro. Sí. Haces fotos para el resto de su vida. Eso es. Y es verdad que luego el color de los ojos varía muy poquito a lo largo de la vida. Otro típico mito que siempre dice, pues había mucha gente que decía, bueno, es que en verano me da la luz del sol y tengo los ojos más verdosos. Sí. Bueno, pues no les falta un poco de razón, porque es verdad que el color de los ojos, al ser simplemente un reflejo de la luz ambiental, pues depende de la luz que te incida en el iris, incluso a veces de la ropa que lleves, etcétera, el ambiente que haya, puede cambiar las tonalidades del color de tus ojos. Entonces, pues bueno, no es ninguna tontería. Y es verdad que luego, pues según vamos haciéndonos más mayores, más ancianos, pues también el color cambia. Los ancianos, como sabéis, tienen un color más grisáceo, pues en parte por el arco senil o el gerontoxon que aparece, ese depósito de colesterol en el estroma corneal que engrisece la pupila, el color de los ojos, y luego que la pupila, el iris pierde pigmento a lo largo de la edad. Entonces, bueno, un tema curioso. Y quería comentaros otro tema también así relacionado con el tema del color de los ojos, que no sé si conocéis a alguna persona que tenga heterocromía. Sí. Uno de mis mejores amigos. Tiene heterocromía completa. Hoy está celebrando su cumpleaños. ¿Sí? Tiene un ojo de cada color. Un ojo de cada color. Pues es un caso muy excepcional. No sé si conocéis algún famoso. Hay un famoso muy típico que Liz siempre... Taylor, ¿no? Pues Liz Taylor no la haya visto, pero puede ser. Sí. Bueno, la heterocromía del iris puede ser o bien una heterocromía completa de un color de cada ojo, como el amigo de Joaquín, o puede ser dentro del mismo iris pues un sector de un color distinto. El típico ejemplo que siempre se ha puesto era David Bowie, el cantante inglés, que se decía que tenía una heterocromía. La realidad es que David Bowie tenía los ojos azules muy claritos y entonces él, cuando era niño, tuvo un traumatismo en uno de los ojos y entonces tenía una midriasis completa reactiva en uno de los ojos. Entonces siempre se dijo que él tenía una heterocromía y la realidad es que no era así, es que simplemente tenía una pupila totalmente dilatada y la otra pues tenía un ojo azul, entonces la diferencia era muy llamativa. De Liz Taylor, si no me equivoco, también se comentaba que lo que tenía era una ciclitis heterocrómica. Pues, entonces era que tenía una enfermedad que todo el mundo le decía qué interesante, qué bonito, y realmente pues era un fastidio tener una enfermedad inflamatoria en uno de esos ojos. Claro, eso justo os iba a comentar. La heterocromía puede ser o bien congénita, simplemente probablemente como tu amigo Joaquín, que simplemente sea de nacimiento por una migración distinta de los melanocitos del iris, o puede ser adquirida pues por enfermedades de los ojos, como puede ser una ciclitis heterocrómica de Fuchs, o pues por el uso de prostaglandinas, por ejemplo, en el glaucoma. Que sobre todo en los colores intermedios ahí, pues los prostaglandinas lo que hacen es favorecer la formación de más melanina dentro de los propios melanocitos que hay. Entonces oscurecen el color del iris. Sí, pero igual que para la piel hay tratamientos, yo no sé muy bien cómo va porque no soy dermatólogo ni nada, pero que te emblanquecen la piel, por decirlo así, que no sé si también los corticoides a largo plazo emblanquecen la piel, tópicos, eso no sucede lo mismo en el ojo, porque yo digo, joder, imagínate, te echas dexametasona 3 veces al día durante 5 años y se te vuelven un poco más claros, pero creo que eso no funciona así. Eso no funciona así, no, lamentablemente. Pero en la piel creo que sí. Curiosamente, hace poco, seguro que si preguntáis a vuestras madres, hermanas, pues muchas usarán un serum de pestañas que lleva prostaglandinas. Sí. Y curiosamente, las prostaglandinas hacen crecer las pestañas,
pero también oscurecen el iris, sobre todo en gotas tópicas. Y me he estado revisando un poco la bibliografía a ver si había alguna referencia a que el serum de pestañas oscureciese los ojos, porque claro, muchas chicas a lo mejor con ojos claros, que les encantan sus ojos, se echan ese serum un poco sin conocer que hay un riesgo real. Y hay algún caso descrito, aunque es verdad que en los ensayos clínicos pone que prácticamente no hay casos. Pero claro, estos ensayos clínicos cuando te metes son hechos por las farmacéuticas y financiados por las empresas cosméticas. ¿Será un ensayo clínico o un estudio así? Pues no lo sé, pero vamos, que es yo si tuviese los ojos claros o verdosos me pensaría mucho tener las pestañas más largas. Pero bueno, y ya lo que comentabas, Joaquín, del tema de la posibilidad de cambiar el color de los ojos, pues desde la oftalmología hay muchas estrategias que se han hecho para cambiar el color de los ojos. Inicialmente se hicieron con la idea de tratar gente que tenía córneas muy blancas o problemas en el iris, pero luego se han ido desarrollando con fines cosméticos. Entonces, la estrategia más fácil que ha existido toda la vida, que la habréis usado vosotros cuando habéis salido en Halloween de fiesta o alguna cosa, es simplemente una lente de contacto que te cambia el color de los ojos. Es la más fácil, la más segura y la que menos complicaciones tiene. Pero luego se han ido desarrollando otras técnicas. Una que se pensó era poner un iris de silicona. Se metía en cámara anterior un iris de silicona artificial. Claro, problemas. Bueno, un glaucoma instantáneo, te destrozaba todas las células endoteliales de la córnea. Entonces, bueno, creo que el 94% de los pacientes que se lo pusieron tuvieron alguna complicación. Bueno, pues yo lo que he oído que sí que puede resultar una opción a medio y largo plazo es la de poner un implante como de iris en sulcus y dilatarte todos los días la pupila. Sí. Que eso podría suponer una opción. Pues mira, eso no lo he visto. Sí, pero... pues esa es opción que a muchos oftalmólogos no les disgusta tanto como otras. Con respecto a lo del iris de silicona, que yo no lo había oído nunca, siempre parece que lo que más está frenando el desarrollo de la oftalmología es el endotelio. Todo lo que intentas innovar, acaba el endotelio diciendo no, porque me voy a la mierda, El ángulo también. El iris de silicona va a atacar las dos directamente. El ángulo y el endotelio frenando el desarrollo de la oftalmología moderna. Literalmente. Pues sí, otra de las siguientes técnicas, todas van a ser un poco similares, es la de pigmentación del iris, que suena muy bien, en plan, pues como nos depigmentamos el iris, que curiosamente se hace con un láser YAG tipo SLT, del mismo estilo que la trabeculoplastia, que básicamente actúa sobre la melanina, y se dan varias sesiones de YAG en el iris, depende del oscuro que tengas y el objetivo que quieras. Se tienen que dar muchas sesiones si tienes el ojo oscuro, pues de varias horas, etcétera, repetirla durante meses porque el efecto se pierde. Y claro, el problema, pues que al final esto no lo puedes personalizar mucho. Esto es el color que un poco aclarar cómo te quede y además, bueno, pues que te dispersa todo el pigmento en la cámara anterior, que eso, pues para el ángulo otra vez. Un glaucoma pigmentario total. Claro, ¿y eso cómo se hace? ¿Como con una parrilla, como con un grid, como en las panfotocoagulaciones en Pues el iris? No lo sé, pues estaría... Porque si no, si tienes que estar uno por uno como single spot. Sí. Hay muy pocos casos, pero... Si alguien lo sabe, que nos lo cuente en los comentarios. Sí, y si alguien sabe, supongo que sí, si se ha probado meter una aspiración dentro del ojo y darle el láser en una cirugía para ver si te puedes comer ese pigmento y no se va al ángulo. Eso es verdad que es una opción lógica, pero es verdad que al final la interesante del láser YAG es no entrar en cámara anterior. Si tienes que hacer 10 sesiones y encima en cada una entrar en cámara anterior a aspirar... Supongo que alguien más listo que nosotros lo habrá pensado antes. Seguramente. Sí. Y ya la última técnica, que es la que más se hace hoy en día, es la queratopigmentación, que básicamente, curiosamente, la primera persona que hizo una queratopigmentación fue Galeno en el 200 a.C. para tratar un leucoma corneal. ¿Pero Galeno era del 200? Sí, más o menos, entre el 150 a 200 a.C. y cogía pigmento de cobre y pigmentaba la córnea de un paciente con un leucoma corneal. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco esa misma técnica, es básicamente tatuar la córnea. Entonces, bueno, inicialmente se hizo simplemente como una aguja de tatuar normal, pero a nivel corneal, que es muy superficial, y luego se ha ido desarrollando la técnica y hoy en día lo que se hace es con el láser femtosegundo hacer un bolsillo estromal y ahí se inyecta la tinción. Entonces, claro, esto es interesante porque puedes elegir el color de los ojos directamente, pero claro, también es muy polémico porque al final te deja una pupila que se intenta que sea como de 5 milímetros, que teóricamente no altera ninguna exploración oftalmológica, ni la gonioscopia, ni ver el fondo de ojo. Pero claro, luego imagínate que tienes un desprendimiento de retina en 20 años y te tienen que operar con un iris con una córnea tatuada que no se puede dilatar más de 5 milímetros. Hay indentación al fallo. Indentación al fallo y claro, es un poco peliagudo el tema. Entonces, bueno, es verdad que la satisfacción en los estudios que he visto yo es muy alta, pero bueno, es un tema peliagudo.
Y bueno, no sé si habéis visto fotos. Yo, claro, una de las cosas que he hecho en falta en estas fotos es que al final la mirada, una de las cosas más importantes es ver el reflejo corneal, ¿no? Las imágenes de Purkinje, estas míticas que leemos, que al final es lo que da vida a la mirada. Que la pintan hasta, si la pintan hasta en los animes, será porque es importante. Claro, es lo que da cuadros de Velázquez. Los cuadros de Velázquez también. Entonces, claro, eso es gracias a la cámara anterior que tiene cierta profundidad. Entonces, cuando tatúas la córnea en la queratopigmentación, pues ese brillo corneal se pierde un poco y queda un ojo un poco artificial. Claro. Bueno, a ver, yo creo que eso para gustos, realmente la referencia tiene que ser la de una lente de contacto. Si a ti eso te gusta, pues oye, pues adelante. Y también, una cosa que yo he visto es que para gente que tiene iridotomías periféricas con fenómenos fóticos insoportables, gente que no puede hacer una vida normal por fenómenos fóticos continuos, lo que he visto también, que me imagino que también se podrá hacer con Fento, es que se puede hacer una incisión con el Crescent en el estroma y meter por ahí la tinta para tapar la zona en la que está la iridotomía. Se puede hacer la queratopigmentación completa también manual, es decir, con el Crescent hacer un bolsillo. Hombre, yo al final, yo os estaba hablando un poco del punto de vista más estético de tratar a pacientes totalmente sanos. Obviamente, si tienes una iridotomía o si tienes una aniridia o cualquier cosa, pues eso son cosas ya distintas. Pero bueno, claro, es que el tratar a un paciente sano pues tiene consideraciones éticas y morales importantes. Justo. Pues importante. La verdad es que el día que se descubra una técnica que afecta al color del iris sin producir daños de tipo glaucoma, afectación del endotelio, ese día la oftalmología yo creo que va a cambiar para siempre, porque ahí hay un nicho. O sea, ¿cuánta gente no querría cambiarse el color de los ojos? O sea, yo creo que si haces una estadística, a lo mejor un 10% de la gente con ojos marrones, pues si no es algo complicado que no le va a llevar con problemas, se cambiaría el color de los ojos. Seguro. Sí. Bueno. Y eso es un porcentaje de la población muy importante. Es un filón económico claramente que va a desarrollarse porque hay demanda. Hay demanda. A lo mejor a nivel de terapia génica, disminuir la expresión genética de esos genes que tú comentas. Eso, el problema es hay las consideraciones éticas y legales de las terapias génicas, pero bueno, que ahí están. A ver, ahora mismo valen cientos de miles de euros, pero supongo que en el futuro pues valdrán menos. Nosotros no creo que lo veamos, pero yo creo que a ese momento llegaremos y podremos personalizarnos como en los Sims. Repetiremos el podcast ese año para hablar de... 50 años después, el comeback de Oftal Talks. Sí. Pues la verdad es muy interesante todo esto. Muy que interesante, nos cuentas. Pablo, enhorabuena. ¿Tú te cambiarías el color de los ojos? Yo no, es que yo soy tan moreno que yo creo que quedaría como un poquito quedaría artificial, raro. Quedaría raro. Sí, parecería una mirada alienígena, ¿no? Te quedaría raro, sí. Te quedaría raro. O sea, yo no me los cambiaría, pero... Yo no, ¿eh? Yo creo que no me quedarían mal, pero no me cambiaría el color de los ojos. Sobre todo el problema que veo yo es, de verdad, el brillo de la mirada. Es que yo las fotos que he visto, no he visto a nadie en persona, pero se pierde mucho. Y es que la profundidad de la cámara anterior da todas las fotos y todos los vídeos que salen de ellos son de frente. Y de perfil se tiene que notar mucho. Que el pigmento, que el color está en la córnea y no está dentro del ojo. Y es una pupila fija, ¿sabes? Que no, o sea, quieras que no, nuestra pupila reacciona a sentimientos, a todo, ¿sabes? Se dilata, se contrae. Si tienes completamente fija todo el rato, es que es raro. Muy bien. Sí. Pues pasamos a tu tema, Joaquín. Pues pasamos a mi tema, sí. La verdad es que mi tema yo no me esperaba que fuese tan interesante, pero es cómo un oftalmólogo acabó descubriendo la anestesia local para todo el resto de médicos y todo el resto de cirujanos de la historia. Es decir, hoy en día cuando te van a hacer una cirugía de la mano y te hacen una anestesia locorregional, cuando te ponen anestesia en cualquier otra zona del cuerpo, ya sea pues en nosotros, por ejemplo en la zona pericular ponemos anestesia local, todo eso tiene su origen en un oftalmólogo. Pues eso tiene bastante más caché que el Botox, que siempre se dice que una pareja de oftalmólogos descubrieron el Botox, que muy bien, pero claro, la anestesia local pues tiene algo más de caché, yo creo. Bueno, sí. O no sé. A ver, la realidad es que los oftalmólogos han inventado un montón de cosas que no son de la oftalmología. Y aquí os voy a poner en contexto cómo estábamos entonces. Esto sucedió en la década de 1880 y en esa época no había anestesia local, ni tópica, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa si te tenías que hacer una cirugía importante? Pues era una anestesia general que era pues con cloroformo o con éter y era muy irregular, muy peligrosa. Os podéis imaginar en esa época lo importante que era una anestesia general y lo peligrosa que era. Y para las cosas, por decir así, más pequeñas, como los ojos y eso, no había alternativa. Tú te puedes imaginar, hacer una cirugía de ojos sin anestesia es totalmente imposible. Si ya es la zona, como sabemos, la córnea es la zona más inervada sensitivamente de todo el cuerpo y más dolorosa de todo el cuerpo. La gente que ha tenido una erosión o que ha tenido cualquier problema en la córnea lo sabe, que duele un montón, pues imaginaos hacer una cirugía. Era imposible. Entonces, esto era un paso necesario para poder desarrollar la oftalmología de forma quirúrgica.
Entonces, pues esta historia sucede en Viena en la década de 1880 y el protagonista se llama Karl Koller, que era un residente del Hospital General de Viena, que por entonces era de los mejores hospitales del mundo y tenía 26 años cuando lo descubrió. O sea que yo ya voy tarde, bueno, todos vamos tarde realmente aquí. Era una Esto época... es como lo de César, de a mi edad Alejandro Magno ya había invadido ya había conquistado el mundo, exactamente. Pues era esta época que tanto le gusta decir a la gente cuando los residentes se quejan, que es que los residentes en esa época vivían en los hospitales. Sí, y residían, claro. De ahí viene vivían el nombre, en los claro. hospitales. Pues este residente, Karl Koller, a que no sabéis con quién compartía piso de residencia. Bueno, esto es En como Viena, lo de Viena. En Viena, en 1880 coincidieron Hitler, Lenin. pues todo eso, que luego vemos quién vivía en Viena en esa época, pues compartía piso con Sigmund Freud. ¿Sabéis quién Madre es, no? mía, El sí, que claro. luego, muchos Sí, años sí, después, sí. desarrollaría el psicoanálisis y se haría uno de los psiquiatras, si no el más importantes de la historia. Pues olvidaros de ese Freud, porque ese Freud no tiene nada que ver con el Freud que tenía 27 años en esa época. Era un residente un año mayor que Karl Koller. Era un residente de neurología que estaba investigando lo que se investigaba en esa época, sobre todo terapias médicas. Pero Freud ya era alguien excepcional en esa época, y es que empezó a promover mucho el uso de la cocaína, ¿vale? La cocaína en esa época se acababa de aislar hace menos de 10 años y no se sabía un poco para qué servía. Y Freud fue muy innovador en esa época y la empezó a investigar un montón. La promovió en el uso como antidepresivo, como antidolor de otras zonas. Gente que tenía dolores crónicos, vete a saber por qué enfermedades, pues con el consumo de cocaína se les paraba. También para la depresión y como tratamiento para la adicción de la morfina. Esto era un tema que en esa época había muchísima adicción a la morfina. De hecho, uno de los mejores amigos de Freud era adicto a la morfina, y la cocaína al principio se pensaba que podía ayudar en la adicción contra la morfina, pero realmente luego se dieron cuenta de que era cambiar una adicción por otra adicción. Esto es cuestión de ir bajando la escalera hasta que te vuelves adicto a un vapor y ya está. Exactamente. Y para que os hagáis una idea, en la Viena de esa época no solo estaba Freud, estaba Karl Koller, estaba Freud, estaba también un tal Ernst Fuchs, Vale. es Que hemos el de hablado la antes distrofia, el de la distrofia endotelial de Fuchs, el que la describió, que en esa época era también muy joven, estaba empezando, ya era algo más importante que Koller, pero estaba empezando. Y también estaba, pues un poco así por poner ejemplos, Johann Strauss II, el del concierto de Año Nuevo, y Gustav Klimt, el pintor. O sea, una época en la que vivía mucha gente, ¿vale? Se sabía que, de hecho, Freud escribió uno de los artículos germinales de esa época, cuando todavía no era famoso por el psicoanálisis, ya empezaba a ser famoso porque escribió un artículo que se llamaba Sobre la cocaína, que fue germinal totalmente en toda Europa, en el que hablaba de los efectos fisiológicos de la cocaína. Y uno de los efectos que se sabía es que cuando se la tomaban por vía oral, producía entumecimiento de la lengua. Pero nadie había pensado hacer nada más. Pero claro, Freud y Koller hablaban mucho porque convivían, mismo hospital, misma residencia, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Todo eso estaba ocurriendo en ese mismo año, en 1884. ¿Qué es lo que pasa? Que Freud tiene que abandonar Viena, pues por amor, para ir a ver a su amada, que vivía, creo que en Inglaterra, ¿vale? Entonces se va de ahí, y Koller durante ese tiempo sigue obsesionado con la cocaína. Entonces lo que coge Koller, un día escoge una rana, yo no sé por qué eligió una rana, supongo que porque tiene los ojos grandes realmente, ahí estuvo bien pensado. Pasó por un estanque de camino a casa porque y ya habría dijo, cogido esta un es la perro mía. o algo así, pero una rana, cogió una rana y le echó una gota, una gota de cocaína y se la echó en un ojo. Y se dio cuenta de que le tocaba la córnea a la rana y la rana ni se enteraba, y dijo, ostras. Fue al otro ojo y no se lo podía tocar, porque era el que no tenía anestesia. Y dijo, vale, ahí dijo, he descubierto algo muy gordo, y lo empezó a probar en otros muchos animales. Incluso se lo probó a él mismo y a otros colegas, y se daban cuenta de que se podían clavar agujitas en el ojo y no les producía ningún dolor ni nada. Entonces, todo esto ocurrió a finales de verano del 84. Pues el 11 de septiembre del 84, es decir, no habían pasado ni 2 semanas, ya probó Koller hacer la primera cirugía con anestesia local o tópica local, que 2 semanas después. 2 semanas después. Imagínate eso hoy en día, desde que descubres eso hasta que lo haces una cirugía pasan 10 años. Sí. Pues la primera cirugía ocular con anestesia tópica. Koller operó un glaucoma, que por cierto, ¿cómo se operaba el glaucoma en esa época? Pues no se hacían PNPs, no se hacían traves, se hacían iridectomías, porque eran sobre todo se operaban glaucomas agudos de ángulo cerrado. Exactamente, sí. Era una iridectomía, pero yo me imagino, ¿cómo haces una iridectomía sin anestesia tópica o sin anestesia local? O sea, es que es o anestesia general con un riesgo de muerte, me imagino, altísimo, o nada. Pues fue un éxito total. Entonces, a 11 de septiembre, directamente, según acaba la cirugía, ve que es tan exitoso que escribe un artículo y
pocos días después había un congreso de una sociedad europea muy importante de oftalmología en Heidelberg, que está en Alemania, y él no podía ir porque no se lo podía costear, pero mandó a un, por decirlo así, a un mayor suyo, a una persona de mayor rango que él, ahí a presentar los resultados. Al R4 a llevarse la fama. Bueno, la verdad es que ese adjunto, adjunto, lo llamamos adjunto, pero ese oftalmólogo que era más mayor que él fue muy considerado y todo dijo que esto lo había descubierto Kohler. O sea, que Kohler se hizo famoso en cuestión de un mes. Fue justo, ¿eh? En cuestión... Justicia hombre, académica. Bueno, en la historia está llena de injusticias académicas, o sea que... Pues se hizo famoso en cuestión de semanas. O sea, en cuestión de semanas, Kohler ya era tremendamente famoso por haber descubierto esto. En el Congreso de la Sociedad Oftalmológica de Viena, de un mes después, de octubre, lo presentó también y todo el mundo le aclamó. Las publicaciones en pocos meses ya estaban en Nueva York, en Londres, en las revistas británicas. Era famosísimo por ser el descubridor de la anestesia local. Y de hecho, voy a poner esta cita aquí que se ponía en las revistas de Londres, que dicen: la cocaína es uno de los instrumentos benditos de la misión de Cristo para quitar el dolor. O sea, claro... Para que veáis el boom de la cocaína en esa época, que no se sabía los efectos que producían, pero esta frase está totalmente out of context hoy en día. O sea, esta frase no tiene ningún sentido y pues luego se vio que la cocaína traía muchos problemas. De hecho, los primeros cirujanos que lo empezaron a usar, ya os digo, en cuestión de semanas, meses, uno de ellos muy famoso, que era un cirujano general que se llama Halsted, que empezó a hacer las primeras anestesias locorregionales del plexo braquial, pero ¿qué es lo que pasa? Que también empezaron a usarlas sobre sí mismos. Entonces, por ejemplo, Halsted se hizo un completo adicto a la cocaína y un montón de cirujanos de esa época, que era un poco el boom de la cirugía gracias a la anestesia general y locorregional, pues un montón de cirujanos se echaron a perder por culpa de la tremenda adicción que producía la cocaína. Pero ¿y la adicción era tomándose la vía oral? ¿O? Pues yo creo que en esa época los médicos se la inyectaban y se la tomaban por vía oral, o sea, lo hacían un poco todo. Pero vamos, tampoco estoy yo muy metido, ¿sabes? No es un tema la drogadicción que trate mucho, pero bueno. Y luego hay un pequeño giro de guión. Os digo que todo esto pasa en cuestión de un mes en Viena, sí. En septiembre y agosto. Pues en enero el problema que tiene es que Kohler era judío y tiene en esa época pues ya empezaba la sociedad de Viena estaba empezando el antisemitismo en esa época y tiene una disputa con otro residente que se llamaba Zinet, que pues tenía una disputa sobre cómo tratar un dedo, ¿vale? Ni siquiera de oftalmología, y el otro residente le llama sucio judío, a lo que Kohler le responde con una bofetada y se retan a un duelo, ¿vale? En esa época los duelos... en medio de la sala de urgencias. Se retan a un duelo para días después. En concreto, iba a ser el día del 6 de enero. ¿Vale? El duelo. Entonces, ¿qué es para lo que creéis? Hemos quedado. Ahora que discutimos por el busca y entonces claro, se ponían ahí... Imagínate ahora que te llama el Bueno, yo hoy no discutiría por un dedo, vamos, no diría lo que... Pues hasta ese punto llegó que se retaron a un duelo a muerte. A ver, también, ¿vale? Kohler, discutir por un dedo siendo oftalmólogo también es de no pensarla mucho, ¿no? Bueno, pero, hombre, supongo el insulto era bastante importante, sobre todo en esa época en la que era un tema ya especialmente sensible. Total, que se citan a un duelo a muerte. En esa época los duelos ya estaban prohibidos, pero se seguían practicando. ¿Y qué es lo que creéis que ocurre y cómo acaba esta historia? Se retan un duelo. Que se va Kohler la perece a tomar por duelo. Pues no, la realidad es que Kohler, pedazo de Chad, gana el duelo. Sale totalmente indemne del duelo y Zinner, que era el cirujano que le había insultado, acaba con 2 cortes tremendamente graves y tiene que ir al hospital. Pero ¿vale? ¿era duelo a espada? Un duelo a espada, sí, era un duelo a espada, sí. Pensaba que era pistola. O sea, que no solo descubrió el anestésico local, sino que también ganó un duelo con sables, con espadas, sí. Pero esto trae la caída en desgracia, al menos en Viena, de Kohler, ¿vale? Pese a que era mundialmente famoso, ya os digo, pues súper mundialmente famoso por el descubrimiento de la cocaína como anestésico local y tópico, entre el antisemitismo de la época, que el duelo era ilegal, y la política institucional del Hospital de Viena, que obviamente prohibía los duelos entre residentes, por ¿sabes? Lo que sea. Pues por lo que sea, estaban prohibidos, esto rompe su carrera profesional en Viena. Freud, que andaba por ahí, lógicamente, apoya mucho a Kohler. Freud también era judío y os pongo notas de las cartas que le enviaba a su amada en... Bueno, ya he dicho que creo que en Londres, pero realmente no sé dónde estaba. Y dice que Freud dice que lo llama su íntimo amigo, dice que ante el insulto antisemita todos habríamos reaccionado así y para el día del duelo, dice, le he enviado una botella de vino para fortificarlo el día del duelo. Yo no sé si enviarle una botella de vino a tu amigo que se va a batir en duelo a muerte es
quererle mucho o quererle mal, pero bueno, también le dice, al final del duelo, cuando gana Kohler, dice, mi amigo ha salido ileso y el rival gravemente herido, y al final le dice, voy a hacerle un regalo como un recuerdo de su victoria. O sea, Freud era un groupie de Kohler, al menos en esta pelea. Pero realmente Freud siempre se va a arrepentir mucho de no haber sido él el descubridor del anestésico local, porque Freud era el entusiasta de la cocaína, el que la estaba promoviendo un montón, y fue en el peor momento porque fue el momento en el que Kohler descubrió el uso de anestésico de la cocaína. Pero realmente Freud, pese a que al principio se lo toma con mucha amargura, se da cuenta de que él no era el inventor, él no había caído y se arrepiente, está muy frustrado de no haber caído, que pese a que se le entumecía la lengua, eso se podía usar para la medicina. Finalmente lo solucionan, y aunque no se vuelven a relacionar mucho porque ya os digo, Kohler se va a tener que ir de Viena por culpa del duelo Freud siempre va a tener un buen recuerdo de Kohler, y de hecho le llamaba Coca-Cola, porque en esa época ya existía la Coca-Cola, que por cierto la Coca-Cola llevaba también cocaína, ¿vale? En esa época. Entonces, de hecho, en cartas de 1920, mucho más tardías, habla de Kohler. Y, de hecho, los dos hablaban con Knapp, que Knapp era el oftalmólogo más importante en esa época de Estados Unidos, que, por cierto, para los estrabólogos que nos vean, no es el mismo Knapp que el de las transposiciones de los rectos horizontales para las parálisis del recto superior. Es otro Knapp. Y ese Knapp pues, fue un poco el que presentó a Kohler también y ayudó a presentar a Kohler en la Sociedad Oftalmológica y Científica estadounidense, porque es donde va a ir Kohler a vivir. En Nueva York era un lugar, por decirlo así, más protegido para los judíos en esa época, y Kohler se va a vivir a Nueva York después del duelo. Va a tener una vida muy próspera y muy fructífera, y va a llegar a ser jefe de servicio del hospital Mount Sinai, jefe de servicio de oftalmología del Mount Sinai, de uno de los, si no el mejor hospital de Estados Unidos y de Nueva York, sino de los mejores del mundo. O sea que va a ser un oftalmólogo brillante, muy importante. Durante su práctica de oftalmología en el hospital Mount Sinai, va a salvarle la visión a un niño de 10 años que, por cierto, va a descubrir más adelante el dietiléter, que es, no sé a quién pensaos, va a ser el que descubra el dietiléter, que va a ser el sustituto de los anteriores anestésicos generales. O sea que realmente Kohler ha salvado 2 veces a los anestesistas. No solo ha descubierto el anestésico locorregional y tópico, sino que también va a salvarle la visión al niño, que más adelante va a crear el próximo anestésico general importante. O sea que realmente los oftalmólogos estamos salvándole el culo a los anestesistas siempre, ¿no? Es un poco por ahí. Y las casualidades de la vida. Nueva York en esa época ya era un centro de ebullición total del mundo científico. ¿Qué pensáis? ¿Sabíais de la influencia que tenía Freud? Yo no me lo podía imaginar, porque todos conocemos al Freud del diván, al de preguntas de si de niño te gustaba tu madre y todo eso, pero Freud realmente en los años 80, cuando tenía 28 años, era un científico pues que estaba investigando cosas muy importantes, y ya era alguien importante en esa época, y colaboró mucho con oftalmólogos y sobre todo con el desarrollo de la oftalmología. A mí me parece muy, muy interesante. Me podía imaginar que pudiese experimentar con cocaína en su juventud, pero de ahí que surgiese todo el tema, toda la investigación de la cocaína como anestésico tópico, me parece una historia espectacular, la verdad. Hombre, está claro que además hay que rodearse de gente buena y estar avispado a lo que descubre tu compañero de piso para robarse, para llevártelo a tu terreno. Es que no es una tontería. Así se han descubierto muchísimas. Luego más adelante se desarrollará ya la procaína y la lidocaína, muy pocos años después, que tenían pues un mejor perfil, lógicamente, que la cocaína. Pues esta serendipia, que es como se llama a los descubrimientos un poco al azar, voy a contar la segunda serendipia, que es un poco más corta, que es el descubrimiento de las queratotomías radiales, ¿vale? Dentro del mundo de la oftalmología, muchos de los descubrimientos han sido así como serendipias, en los cuales pues se está buscando otra cosa o no se está buscando nada, y de repente se dan cuenta de que han descubierto algo, y esto es pues la historia de un puñetazo que va a cambiar de la cirugía refractiva corneal para siempre. Estamos en Rusia en el año 1974, o sea, hace nada, y hay una pelea entre 2 niños rusos. Uno de ellos lleva gafas, le meten un puñetazo y le estallan los 2 cristales de las gafas, ¿vale? El niño, lógicamente, va al hospital y ahí le trata un oftalmólogo que se llama Fyodorov, que a algunos os sonará porque luego se hizo muy, muy famoso. Fyodorov retira con muchísimo cuidado todos los cristales de la córnea del niño y pues los sigue y ve cómo van cicatrizando. Y se da cuenta de que tras cicatrizar, ese niño que necesitaba gafas ya no necesita gafas. Y dice, a ver. O sea, ¿cómo es que no necesitas gafas después de esto? Pues así fue un poco como se dio cuenta de que esos cortes habían debilitado la córnea y la habían aplanado lo suficiente. Entonces Fyodorov se da cuenta del patrón de los cortes de las gafas
gafas y comienza a practicar ya directamente queratotomías radiales, que exactamente ya se habían probado antes, pero realmente un poco... lo que le dio la patada final fue este descubrimiento. Fiodorov empieza a practicar queratotomías radiales con unos muy buenos resultados para la época. Los he apuntado aquí. De los 600 primeros pacientes que publica, el 84% tenían una agudeza visual de 20/50. Bueno, sin corrección. Sin corrección. Está, bueno, cuando ve un miope de 4... Estadísticas soviéticas, eso hay que hacer ese disclaimer. Bueno, él era muy antisoviético, ya veremos más adelante, ¿eh? Vale. 84% tenían un 20/50 y un 26%, o sea, uno de cada 4 tenían una visión superior a 20/25. Con las queratotomías radiales que se hacían en esa época. Porque, si no me equivoco, antes las queratotomías radiales se hacían por la parte profunda de la córnea, por la parte posterior, es decir, por el endotelio, que claro, lo hacían y lo practicaban y de repente la córnea se dematizaba, se perdía transparencia y no entendía muy bien por qué era. Un poco por el endotelio, claro. Lo que había descrito antes otro oftalmólogo japonés, creo, pero nunca sabía... O sea, las primeras queratotomías radiales, por decirlo así, que se practicaron comercialmente son las de Fiodorov, aunque sí que había un japonés que lo había probado antes, pero el que las desarrolló bien fue Fiodorov. Esto, claro, imaginaos, una técnica estandarizada de cirugía refractiva corneal, pues él no va más en esa época y tuvo un gran éxito comercial y a nivel mundial y económico, ¿vale? De hecho, llega a abrir 12 clínicas en mitad de la Rusia comunista y soviética, ¿vale? Abre 12 clínicas, una sede central enorme que sigue existiendo en Moscú y se hace millonario. Y todo esto en una época que va en contra de ganar dinero de forma privada, porque él atendía a clientes privados que venían del extranjero, y es que encima con la sanidad, que es un tema como, pues si no puedes ganar dinero haciendo zapatillas o haciendo coches, ¿cómo vas a ganar dinero con la salud de los demás? Se estaba jugando irse a Siberia, en cualquier momento. Sí, a un gulag. También, esto, claro, es un tema un poco que yo no he sabido encontrar solución, que es que dice, y está escrito hoy en la página web de la clínica, en la historia de Fiodorov, que abre clínicas internacionales. Y dice que una de ellas es en Italia, otra en tal, y otra en España. Pero yo intento investigar qué clínica es esa que abre en España y no sé si es que es propaganda soviética o qué, pero yo no la he podido encontrar. No sé qué clínica podía ser. Bueno, quizá abrió y cerró. No sé, hombre, la conoceríamos si esto fue en 1990 ya, ¿eh? O sea, estábamos... Ya. No sé. Fue un caso único en la URSS, se hizo millonario y era una amenaza para el régimen comunista y se mete en la carrera política, Fiodorov. Estaba deseando irse a Siberia. Siberia. En 1989 se hace diputado, ¿vale? Y en el 1991 ya cae la Unión Soviética y ahí le ofrecen ser primer ministro de Rusia. Sí, tal cual. Madre le ofrecen ser primer ministro de Rusia y él lo rechaza y luego se vuelve a presentar, pero solo gana un 1% de los votos contra Boris Yeltsin y ahí ya pierde. Tuvo muchísima influencia y, dices, ir a Siberia o no, murió en un misterioso accidente de helicóptero mientras era la opción 2. Era la opción 2. Mientras abría la última de sus clínicas, lógicamente, porque murió en el viaje de vuelta de inaugurar la clínica. Madre mía. Así que, ¿conocéis alguna otra serendipia de estas en oftalmología? Que hay muchas, sin hacer spoilers para otros podcasts. Quizá ya lo hemos comentado, pero para otro podcast. Quizá la del descubrimiento de las lentes intraoculares, también otra serendipia. Otra buena serendipia. ¿Y conocéis algún caso de mejoría visual tras un traumatismo? No, yo la verdad es que ninguno. No. Porque es una pregunta trampa, porque yo sí. Yo conozco un caso de una persona que era miope magna de 20 dioptrías, nunca había llevado gafas, nunca había visto bien. En una pelea, en una trifulca, le metieron un puñetazo y dice que en ese momento él nunca había visto bien y en ese momento vio bien, ¿sabes? Y se le luxó el cristalino y se quedó en afaquia. Eso es, se quedó en afaquia. Todo esto es un poco suposición, realmente, cuando lo vimos estaba en afaquia. ¿Y qué es lo que pasa? Que solo tiene 6 meses de buena visión porque como no vino al hospital, la razón por la que él vino al hospital es porque luego tuvo un desprendimiento de retina. Nosotros le vimos con el desprendimiento del retina y él dijo que tuvo 6 meses desde la pelea de buena visión hasta que tuvo el desprendimiento de retina. Pero para que veáis, una persona que dice, me metieron un puñetazo y es el primer momento en el que vi bien. Pues para que veáis, ¿no? ¿Para qué ir al oftalmólogo en ese momento? Hombre, yo, si llevo viendo mal toda mi vida, y empiezo a ver bien con un puñetazo, lo último que hago es ir al oftalmólogo. Que no te quiten esa ilusión, claro. Pues muy interesante, Joaquín. La verdad es que las serendipias están plagadas en toda la historia de la medicina y de la oftalmología. Sí. Ya contaremos más. Y Álvaro, ¿tú qué nos vienes a contar? Interesante que nos ibas a contar. Pues bien, como digo, yo me voy a poner filosófico, me voy a poner místico,
porque os quiero hablar de la posibilidad de ver sin ojos. Os voy a hablar de una empresa que muy probablemente os suene, de un dueño de esa empresa que muy probablemente os suene, que es la empresa Neuralink, que está dirigida y que es propiedad de Elon Musk, ¿vale? Esta empresa tiene la misión, tiene el objetivo de lograr una interfaz, una colaboración, una relación estrecha y completa entre nuestro cerebro y el ordenador, Internet, la tecnología como tal, ¿vale? ¿Cuáles son los dos dispositivos, los dos implantes, las dos disciplinas en las que más se está desarrollando? Pues están desarrollando dos dispositivos que se llaman, uno, Telepathy y otro, Blindsight. En el que más me voy a centrar es Blindsight, que consiste, como os digo, en tener la capacidad de ver sin ojos. Bueno, muy interesante. Ya había un señor hace mucho tiempo, ¿no?, que llevaba una especie de antena que se hizo medio famoso, ¿no? Sí, ese era un tío peculiar. Sí, un tío peculiar, o sea que sería el predecesor de todo esto. A ver, esto es un tema... ¿Cuánta confianza tienes que tener en la empresa privada esa para ponerte un chip en el cerebro? O sea, es que el cerebro eres tú. Y si te tocan a ese nivel, ya no sabes hasta qué punto eres tú, hasta qué punto te puede... O sea, a mí me parece algo bien, muy heavy. Muy buena intervención, muy buen apunte, porque es que esto tiene unas implicaciones éticas y filosóficas tremendas. Voy a hablar de los dos dispositivos, aunque el primero de ellos, Telepathy, no está relacionado tanto con la oftalmología, pero sí que tiene muchas similitudes y algunas diferencias con Blindsight. Por tanto, voy a ir explicando los dos, ¿vale? ¿En qué etapa y en qué estadio están cada uno de ellos? Porque son posibilidades reales, son proyectos que de aquí a los próximos años serán cosas que se comercializarán y que la gente podrá pedirlo y pedirle a su médico que le implante ese dispositivo. ¿Vale? Yo he visto un tuit de hace poco de Elon Musk que decía que en 2 años esto iba a estar, o sea, muy optimista. Parece que está yendo un poquito más lento de lo que se esperaba. Bueno, yo imagino, porque... Pero yo espero. Igualmente está yendo rápido. Telepathy es un dispositivo, un implante que sirve para alcanzar esa relación, esa interfaz cerebro-ordenador y que permite devolver cierta capacidad de movimiento a los pacientes con lesiones medulares graves, o bien postraumáticas o bien por ELA, ¿vale? Que son los pacientes que han recibido este dispositivo. Son un poco anónimos esos pacientes, pero en general se entiende y se sabe que han sufrido esos problemas y por tanto eran candidatos para recibir esos implantes. ¿Cuántos lo han recibido? 20 personas. En el último año y medio han recibido 20 personas ese dispositivo. Telepathy está en una etapa de ensayo clínico, de forma que ya hay personas que están recibiendo estos dispositivos. ¿De dónde proceden estas personas? De Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, que son los países que participan en este ensayo clínico. En cambio, Blindsight está en una etapa ensayo clínico, está en una etapa en la que es un dispositivo innovador, según está catalogado por la FDA. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una autopista libre a nivel regulativo o regulatorio, por la cual van a bonificarles, van a permitirles todo tipo de innovaciones, todo tipo de assets en su investigación para que vaya a buen puerto y consigan terminar el producto. ¿Vale? ¿Cómo se implantan los dos dispositivos? He buscado las diferencias entre cada uno de ellos y lo más importante es a nivel de software, no tanto de hardware. Se implantan con robots, es decir, se hace una cirugía, hace falta una cirugía para implantar estos dispositivos y se implantan a través de robots diseñados específicamente para estas cirugías que practican esta craneotomía, tienen que hacer una craneotomía, se implanta el dispositivo que es un chip que está conectado con Bluetooth, con el móvil o con el ordenador al que esté conectado, que se carga de forma inalámbrica, que siempre está alojado dentro del cráneo, ¿vale? Por tanto, se coloca ahí, tiene un tamaño de una moneda de 2 euros, más o menos, y después... Pequeño. Es pequeñito, un poquito más grueso, pero de diámetro como una moneda. Y después tiene los filamentos, los tentáculos, ¿vale? Que esos filamentos, esos tentáculos van ensartados, van enhebrados en el tejido del cerebro. Lógicamente, este es un proceso en el cual está todo guiado por resonancia y por angiografía, porque no puedes, bajo ningún concepto, atravesar ningún vaso sanguíneo. Y lo que se hace es, hay alrededor de
40, 50, 60 tentáculos, 60 filamentos, que cada uno de ellos tiene 16 electrodos, que son los que se encargan de transmitir esa información, ¿vale? Eso tanto para el blindsight como para telepathy, ¿vale? Entonces, con esa cirugía, como digo, con telepathy lo que se consigue es un mecanismo de output por el cual la gente no hace falta que piense lápiz, escribir mi nombre, no. La gente piensa, voy a escribir mi nombre igual que tú y yo lo pensamos, y eso se traduce inmediatamente en la acción que la hace el robot. Por tanto, la máquina nos lee la mente. Sí, o sea, realmente en nuestro cerebro funciona, es volitivo. Él quiere hacer algo, no manda, voy a mover este músculo, él dice, quiero mover el lápiz. Exacto. Y ese es el principal motivo por el cual el ensayo clínico se ha tenido que empezar un poco a ciegas, en el sentido de que no se podían hacer muchos experimentos más allá de los reglamentarios de seguridad con animales, porque los animales no piensan, no tienen lenguaje, no dicen voy a coger esta taza y la cogen, sino que por algún motivo lo hacen y no sabemos cómo. No funcionamos igual y por tanto se tenía que hacer directamente en humanos. Hombre, pero en el de visión sí que es muy fácil de hacer. No tanto. De hecho, hay muchos experimentos a nivel de corteza visual de cómo ven los animales, y lo que se deduce y lo que está establecido es que los animales actúan un poco de forma conductual y en respuesta a estímulos. Es decir, que si algo de cierto tamaño se mueve de cierta forma, pues entiendo que es una presa y voy a ir a por ella. Pero no tienen una visión consciente o una conciencia de visión como la que tenemos nosotros, tanto a nivel consciente como subconsciente. Es decir, yo, aunque no esté viendo ahora mismo la taza, sé que aquí hay una taza. Yo, aunque no me vea, sé cómo soy, me autopercibo, ¿vale? Entonces, eso nos hace preguntarnos cómo vemos, cómo realmente vemos. ¿Qué es lo que hace que realmente veamos? ¿Nuestros ojos? ¿Nuestro cerebro? ¿Nuestra alma? Bueno, no es una broma. O sea, no, lo que sí que es cierto es que yo siempre lo digo, vemos, o sea, que los que ven no son los ojos, lo que ve es el cerebro. Y los ojos son un poco, por decirlo así, el apéndice de la parte del cerebro que se encarga de recibir el estímulo lumínico. Pero hay parte de la estimulación, del manejo de la información que ya se hace a nivel de la retina y que se pierde, por decirlo así. Bien, buen apunte. Lo que pasa es que, como veremos a continuación, sí que se puede conseguir una conciencia visual sin necesidad de la intervención de los ojos, por más que sean muy necesarios, que lo son, para sentir y percibir la imagen como la percibimos nosotros. Eso sí, eso 100%. Entonces, telepathy funciona de esta forma y blindsight funciona de una forma un poco más compleja, porque ya no es un mecanismo de output, sino que es de input. Con telepathy lo que se ha conseguido es que se ha convertido el lenguaje, el pensamiento de los pacientes o de las personas que lo han recibido en comandos sencillos, es decir, que se han podido traducir a nivel de joystick, por decirlo de alguna forma, para movimientos muy sencillos. Por ejemplo, se ha hecho muy viral una partida que se ha retransmitido por internet de varios pacientes que han recibido ese implante jugando al Mario Kart o jugando al Call of Duty o pintando un cuadro o escribiendo su nombre. Es decir, son comandos sencillos. De momento, porque se espera que con el paso del tiempo jugar todo al Mario esto, Kart tampoco es tan sencillo. Claro, no. Que todo esto se vaya complicando y que se vaya todo pues sofisticando un poco. Que a nivel de blindsight es diferente porque es algo de input, no de output. Entonces, a nivel técnico también es más complicado, ya no solo a nivel de software, a nivel de cómo procesas esa información que te puede llegar a través de las gafas que registran las imágenes, porque las cirugías sí que van a ser más complicadas. Es decir, así como con el telepathy, los tentáculos, los filamentos son más fáciles de colocar porque pues, es algo muy fino. Los filamentos tienen 5 micras de grosor, que es 4 veces más fino que un nylon de 10 ceros. Por tanto, son filamentos muy, muy finos que se tienen que colocar con mucho cuidado en lugares muy precisos, pero para el telepathy se colocan en una corteza motora muy superficial y en cambio para la corteza visual primaria tienen que alcanzar profundidades más grandes. ¿Por qué? Porque la imagen central sí que se registra en la parte más superficial de la corteza visual, pero para visión periférica sí que necesitas ir más profundo. ¿Cuánto más profundo? 4 centímetros.
la profundidad Claro. del surco calcarino. Exacto. Si es que la anatomía del lóbulo occipital es muy complicada y precisamente por eso hay que llegar muy profundo. 4 centímetros tienen que... Entonces, claro, todo esto sin tocar, sin alterar, sin romper ningún vaso sanguíneo. Por tanto, es algo muy delicado. Se ha visto que estas cirugías no son estables en el tiempo, sino que su función, su resultado, su funcionamiento se va degradando y se va alterando y se va perdiendo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay una gliosis reactiva. Es decir, que el cerebro responde a esos filamentos, a esos tentáculos, de forma que produce tejido cicatricial alrededor de ellos, se pierde un poco el contacto de esos electrodos y, por tanto, se pierde un poco la función de transmisión de información. Por tanto, pues es algo que se irá mejorando, lógicamente, con el paso del tiempo. Sí, finalmente, a lo mejor el objetivo será que sea con un casco o con algo que esté más allá del cráneo. Yo creo que sí se desarrollase del todo, que se pueda transmitir así. Yo creo que la idea es conseguir desestigmatizarlo y conseguir que la gente pueda ver igual de bien o mejor que tú. No, eso es imposible. Espérate, ya verás. O mejor que tú, con los menores artilugios necesarios. Es decir, que sea con unas gafas como las Ray-Ban de Meta, que recojan la información, que recojan las imágenes y que con eso uno pueda procesar esas imágenes. De hecho, esto en la última reunión de Neuralink, Elon Musk ha hablado de ello, que con las cámaras que ya existen y las cámaras que se irán desarrollando con el paso del tiempo, pues es que vamos a ser capaces de ver imágenes que nosotros con nuestros ojos no somos capaces de registrar. Es decir, vamos a poder ver luz infrarroja, vamos a poder ver sensores de movimiento, vamos a ver cosas que habitualmente y que con nuestros ojos no somos capaces de hacer. Sí, eso es cierto. Y en agudeza visual, lógicamente, las cámaras nos dan 4.000 millones de vueltas. O incluso con visión telescópica. Es decir, es decir, hay un cartel allí al fondo que no sé lo que pone, voy a ampliar el zoom de mi cámara de mis gafas y ya voy a ver lo que tiene. Sí. Claro, pero eso es algo más lógico que tener un implante a nivel occipital, ¿sabes? A lo mejor Es que va una cosa con la otra. Quiero decir, Sí, pero el implante a nivel occipital lo que hace es recibir esas imágenes que llegan a través de las gafas. Pero ¿no sería más fácil transformar esa información para que la capte tu retina de alguna forma? Retina, ¿Sabes? Que es claro. más... Ya tenemos el ojo diseñado. Es que por así estamos hablando de pacientes que o No, bien claro. no tienen retina, Pero o la retina está completamente cicatricial, o no tienen ojo. Claro, en esos o, casos fin. sí. En eso esos sí. casos esto Claro. es un game changer total. Exacto. Pero si hablamos, yo por ejemplo estoy pensando con fines, por ejemplo, militares, la posibilidad de ver a través de una pared dónde están tus enemigos y todo eso serán personas totalmente sanas, ¿sabes? Entonces me imagino que dentro del casco podrá ir integrado una cámara, pero esto claro, no tiene nada que ver ya con el procesamiento a nivel cortical. A priori sería, a ver, yo siendo alguien sano no me lo haría ni de broma. No. Sería para Antes te pacientes haces eso, sería para pacientes sin ojos o con ojos pues sin ninguna función visual. Y además, lo que os decía de las limitaciones técnicas de que tienes que llegar a más profundo con los filamentos. Una cosa que me ha sorprendido, que me ha parecido bastante curioso, es que no solo tienes que llegar a la corteza visual occipital, sino que también tienes que llegar al troncoencéfalo. El troncoencéfalo, sabéis que es importante a nivel de la coordinación de los ojos, de las pupilas, el cuello. para coordinar pues los movimientos sacádicos y para coordinar pues que los ojos se muevan de forma conjunta. Pero claro, si uno ya deja de depender de los ojos para ver, ¿por qué es importante el troncoencéfalo? Pues al parecer es algo a nivel de la conciencia, de saber qué es lo que hay y lo que no, lo que ves y lo que no, y también a nivel de reflejos. El troncoencéfalo juega un papel muy importante y por eso es importante llegar con esos filamentos al troncoencéfalo. ¿Qué pasa? Que una cirugía electiva en la que tengas que llegar al troncoencéfalo supone un riesgo vital elevado, como poco. Entonces, esto complica mucho más la técnica y complica mucho más el procedimiento y el estado de la cuestión. Hombre, yo estoy seguro de que una persona ciega de ver negro, una ciega por un glaucoma terminal, lo que sea, se lo haría. O no todo el mundo, pero mucha gente yo creo que se lo haría. O gente que ha visto perfecto hasta los 20 gente que ha años visto y de y ha repente tenido un accidente y lleva 5 años desesperado viendo negro, y que dice, yo para esto prefiero morirme, pues es que igual... Yo me lo haría. Igual es buena opción. Luego cortical, lo del tronco a lo mejor ya no, pero...
No lo sé, o sea, complicado. O sea, habría que ver pues a largo plazo cómo va evolucionando, porque tampoco... Y después... Me sorprende que haya tanta información de todo esto. Sí. Yo vi el otro día en una red social, vi lo que veían las personas que tienen el Neuralink, y era en concreto una imagen de una encina, de un árbol. Y veían como una encina súper pixelada, pero se reconocía que era una encina. O sea, es como una reconstrucción de lo que ve la persona. Claro. Como contornos, por así decirlo. Bueno, y colores. Sí que se intuía que era una encina. A mí me dejó súper sorprendido y dije, ostras. A ver, que lógicamente eso comparado con lo que es la experiencia visual de una persona no tiene nada que ver. Pero es que eso ya te permite abrir una puerta, te permite coger un vaso, te permite ver a tu familia. Es que eso... Claro. Y lo que dicen siempre es que para los dos dispositivos la tecnología que se está manejando es la análoga a la de un módem de 56K del que utilizábamos o que utilizaban nuestros padres antes de que nosotros naciésemos para conectarse a internet, o unos gráficos de Atari de los años 90 en los videojuegos. Es decir, que está todo por hacer, está todo por mejorar, y que todo irá hacia adelante. Vamos a ver. Exacto. Y después, ya por último, quería hablar de las implicaciones éticas y filosóficas que tiene esto, porque, como os decía, lo que os preguntaba, ¿con qué vemos realmente? ¿Vemos con nuestros ojos? ¿Vemos con nuestro cerebro? Vemos con el cerebro, claramente. Bien, vemos con nuestro cerebro. ¿Y qué pasa con la gente que tiene lesiones corticales difusas, con ojos a priori no funcionantes, que se manejan bien? Es decir, que hacen una vida normal que parece como si viesen correctamente, cuando es imposible que lo hagan porque tienen el lóbulo occipital totalmente estropeado. Que esa es la visión ciega que comentábamos antes. Exacto. Que es por donde yo pensaba, claro, todo esto es una sorpresa para mí lo que me has contado, porque yo pensé que cuando decías visión ciega te referías a la visión ciega que se conocía hasta ahora, que era gente con daño a nivel cortical que pese a conscientemente no ver, y esas personas en efecto dicen que no ven, les lanzan un balón y lo esquivan, se mueven por un pasillo esquivando objetos. Exacto. Claro. Sí, sobre eso hay muchísimo investigado, muchísimo escrito y se sabe mucho de eso, pero realmente eso te hace preguntarte con qué ves realmente. Y ya un poco, metiéndome un poco a nivel filosófico puro, esto enlaza con la idea de Descartes, que ya lo dijo hace 400 años, de la dualidad cuerpo y mente, que al final tú vas a ser capaz de ver o de tener una conciencia visual sin necesidad en absoluto de hacer uso de tu cuerpo. Va a ser algo artificial, pero no vas a hacer uso de tu cuerpo. Sí. La conciencia realmente es, a nivel filosófico, una facultad del alma. Por tanto, se está desarrollando algo, es que es muy fuerte, se está desarrollando algo que te va a permitir experimentar una conciencia visual sin sentir nada y que, por tanto, te va a acercar a tu alma. Y al margen de la conciencia del alma o no, y si existe o no, que es otro debate también, tú piensas que si se hace con la visión, se puede hacer simultáneamente con la visión y el sonido, y con la visión y el sonido y la sensación somatestésica o como se diga, y poder vivir en un mundo paralelo, como digamos, como el de Matrix, ¿no? Sí, desde luego. O sea, puedes vivir... Al final es que te puede llevar a volverte loco, porque al final piensas, es que puede ser una simulación todo esto, puedes vivir en un juego. Sí. Puedes vivir en un juego. Puedes vivir en un juego, realmente. Y claro, estas son las dos puntas de lanza de Neuralink, pero después Elon Musk tiene en mente, o me imagino que se irá preparando de una forma un poco más preliminar, otros muchos dispositivos que, por ejemplo, decían que iba a poder corregir trastornos psiquiátricos, a nivel psicológico, el poder pasar de estar triste a estar contento, en fin. Es una locura. Es que es una locura. Lo de pasar de estar triste a estar contento es una locura. Es que es una locura. Pero eso es más complejo, porque al final el sistema visual está como localizado a nivel cerebral, luego el resto de las emociones. Lo visual está concentrado en un tercio del cerebro, o sea, por eso, pero está concentrado sin ser concentrado. Ya, pero es más localizable. Ya sabes que la sensación de felicidad que produce muchas drogas es solo afectando a determinados circuitos del mesencéfalo y de tal, que yo no soy neurólogo, pero que están muy localizados también en el cerebro, y que a lo mejor tú pones ahí un electrodo y es como meterte una dosis de anfetaminas o de cocaínas o de vete a saber tú qué, ¿sabes? Sí, esto la verdad es que yo no lo había pensado, pero lo de pasar de estar triste a estar contento, y claro, tú imagínate, esto es hackeable, esto es controlable por el gobierno, controlable por las empresas, porque claro, a ver, yo sé que mi móvil es mío, pero yo no sé hasta qué punto me pueden meter una actualización, o en caso de catástrofe nacional pueden entrar a controlar parte de él y tal.
o sea, a nivel Como te metan informático un no sé cómo de input seguro visual. es. Desde luego, o sea, Telepathy es un dispositivo que funciona por Bluetooth y que te lee la mente. Es que esto me parece, o sea, tendría que ser tan seguro, pero claro, tú a lo mejor crees que lo estás controlando, pero ya en el futuro crees que te controla él a ti. Porque imagínate que dicen, vale, por temas de seguridad y ética tienes que aceptarlo cada semana. Es decir, o cada 24 horas tienes que decir, sí, quiero que Telepathy o que Neuralink o que, como se llama en el futuro, siga interactuando con mi cerebro. Pero claro, es como una decisión consciente que tienes que hacer tú. Pero imagínate que ya el aparato te manipula el cerebro para que automáticamente todos los días le des a aceptar. Vamos. Sí. Es una locura esto. Sí. Y después, ya por último, pues las implicaciones a nivel legal de la visión, por ejemplo. O sea, nosotros vemos y la experiencia visual común es algo pues que ya está un poco generalizado y que gracias a ello, pues tenemos una serie de deberes, una serie de responsabilidades a nivel legal. Es decir, tú si ves algo, pues no puedes decir que no lo has visto. Es decir, si tú estabas ahí y tus ojos funcionan correctamente, pues no te puedes eximir de esa responsabilidad legal. Pero claro, si un grupo pequeño de personas pasan a tener una conciencia visual diferente de la sensorial, ¿qué autopercepción van a tener ellos? ¿Qué nivel de visión van a tener ellos? ¿Cómo vas a saber si son capaces de ver lo que tú ves y de actuar en consecuencia? Y además que puede quedar todo grabado. Hay un capítulo de Black Mirror en el cual hay un dispositivo que se meten aquí en la zona de la mastoides que graba toda la vida de la persona. Entonces en cualquier momento la persona puede revivir ese momento porque tienen como unas prótesis en la córnea y en la serie como que pueden revivir cada momento. Claro, la policía, imagínate, te pillan robando, pues pueden acceder a qué es lo que viste. Y cosas un montón, claro, muy turbias. Sí. Esto da para miles de podcasts y para discusiones con abogados, con neurólogos y con neurocientíficos. Bueno, yo creo que la burocracia europea no dejará que esto pase hasta que nos muramos, o sea que no pasa nada. Nunca digas nunca. Bueno, pues esto lo tendremos que dejar para próximos episodios. Sí. Así que bueno, si os parece, pues vamos poniendo fin a este episodio que me ha parecido bastante interesante, me ha gustado mucho. O sea que bueno, si os parece, pues ponemos fin al podcast. Y nada, muchas gracias como siempre a nuestros oyentes por estar ahí, por el apoyo que hemos estado teniendo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.